Dice la palabra del Señor, Evangelio según San Juan, capítulo 12, versículos 32 al 36. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos traeré a mí mismo. Y esto decía, dando a entender de qué muerte había de morir. Respondióle la gente: nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues, dices tú, conviene que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Entonces Jesús les dice: aún por un poco estará la luz entre vosotros, andad entre tanto que tenéis luz, porque no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Estas cosas habló Jesús, y fuese y escondióse de ellos. Amado Señor que estás en los cielos, delante de tu presencia, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, llegamos, Señor, para darte gracias por permitirnos abrir tu santa palabra. Pedimos, Señor, que tu presencia sea en medio de nosotros y que podamos entender lo que tú quieres decirnos en este día. Está en medio de nosotros. Bendice a cada uno de los que están aquí. Y amado Señor, que al final de este culto, en nuestro corazón, sepamos realmente quién es Jesús. En el nombre de Él y para su bendita divinidad y potencia, lo pedimos. Amén. He puesto como título a este mensaje: el gran imán. El gran imán. Cristo siempre confió en el éxito de su obra. Esto es muy importante de pensarlo hoy. Cristo confió en el éxito de su obra. Estas palabras fueron pronunciadas a la sombra de la cruz. Muy poco después de esto, él sería levantado. Dice en el Evangelio según Juan, el capítulo 3, el versículo 14, 3:14 de Juan, él decía allí: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Él sabía cuál era su futuro. Él sabía que había una necesidad de ser levantado, puesto en la cruz. Y aún más, declara que ser levantado en la cruz sería la condición y el secreto de su triunfo. Era necesario que Cristo muriera en la cruz del Calvario. Fue necesario que el Señor permaneciera en la cruz del Calvario aquellas 6 horas entre las 9 de la mañana y las 3 de la tarde de aquel día en que fue clavado, sujetado al madero. No era posible que Él descendiera. No era posible que Él bajara, aunque la gente estaba diciéndole, aunque los que pasaban por delante le decían: ¡hey! Si tú eres el Cristo, desciende y creeremos en ti. ¿Por qué? Porque era necesario que Él estuviera allí. Cristo atrae. Cristo atrae. Cristo es un imán y debe ser un imán para cada uno de nosotros por medio de las promesas. Él nos prometió salvación. Él nos prometió vida. Él nos prometió vida eterna. Él nos prometió herencia en los cielos. Él nos prometió justificación, santificación, adopción como hijos. Él nos prometió un lugar en los cielos. Él nos prometió que un día vendría, según el Evangelio de Juan, capítulo 14, que cuando las moradas estén listas y fuera el tiempo de Dios, Él vendría para buscarnos y llevarnos para estar con Él por siempre. Él tenía todo esto planeado antes de la muerte.
El plan de Dios, el plan A, único plan, decía esto. Pero también nos atrae así por medio de riquezas. Somos los seres más ricos de la tierra, porque tenemos el tesoro más grande que hay, que es Cristo Jesús. Somos los más ricos de la tierra porque tenemos la perla de los cielos. Hemos encontrado el manantial de vida. Hemos encontrado el pan que quita el hambre. Él nos atrae a sí mismo por honores o poder. ¿Saben que somos poderosos? ¿Vive usted en el poder de Cristo? Tenemos el Espíritu Santo en nosotros. Mire, vamos a suponer, y no está bien que supongamos nada en la realidad de las cosas, pero vamos a suponer que como una bolita o como un trozo de piedra es el Espíritu Santo metido en nosotros. El Espíritu Santo está en nosotros. La Biblia nos dice que en el momento de hacer nuestra profesión de fe, el Espíritu Santo viene y mora en nosotros. No como lenguas de fuego de aquel día de Pentecostés, visibles, que se posó sobre cada uno de los apóstoles. El Espíritu Santo viene a nosotros. Suponga que este es su espíritu, porque usted es alma, espíritu y cuerpo. Piense que esto es el Espíritu. ¿Dónde está? No sé. Dentro de nosotros. El Espíritu Santo es esto. Viene y se apoya en nuestro espíritu. Moldea nuestro espíritu. Tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros. Somos ricos. Tenemos poder. Porque el poder del Espíritu Santo está en nosotros. ¿Cómo le llamaría usted al Espíritu Santo? Para darle poder. Dios Espíritu. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. ¿Usted cree en Jesucristo como su Salvador personal? ¿Usted cree en el Hijo de Dios o Dios Hijo? ¿Cree en Él? Bueno, tiene el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es Dios Espíritu. Y mire, si usted lee el Evangelio de Juan sobre lo que el Señor dice cuando venga el Espíritu Santo, mire todos los poderes que le dará. Y aunque han pasado 2000 años desde aquel tiempo, el poder del Espíritu Santo es el mismo ayer, hoy y por siempre. Como Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por siempre. Y como Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre. Jesucristo anuncia persecución y sufrimiento. Veremos 3 aspectos de su atracción. Su atracción a través de su personalidad, la de Jesucristo. Todos reconocen su grandeza. Ayer, hoy, reconocen su grandeza. Hablamos de Jesucristo porque todo es diferente entre Él y nosotros. Todo es diferente. Muchas cosas nos empequeñecen. Muchas cosas. Nuestra conducta, nuestro carácter, nuestra personalidad nos empequeñecen. Sin embargo, en Él todo es grande. En Jesucristo todo es grande. Su pensamiento es grande. Su pensamiento es encima del pensamiento de nosotros. Tenemos tan poquito para ofrecer. Tenemos tan poca capacidad en el pensamiento. En cambio, lo de Cristo es hermoso. Su palabra. Nadie habló como Él. Mire el libro de Mateo. Evangelio según San Mateo, el capítulo 7. Mateo, capítulo 7. Estamos dentro del Sermón del Monte. El versículo 28 y el versículo 29. Capítulo 7, versículo 28 y 29 de Mateo. Dice, y fue que, como Jesús acabó estas palabras, las gentes se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad
y no como los escribas. Y mira, los escribas eran los sabios de aquel momento. Los escribas eran los que sabían más de aquellos momentos, los que interpretaban la palabra, la doctrina. Y sin embargo, dice, les enseñaba a Jesús como quien tiene autoridad y no como los escribas. Su personalidad, su vida. ¿Quién como él? ¿Quién vivió como él? Irradiaba amor. Y no era aquel que pintan por allí con las manos así, y la cara rosada y el pelo rubio de bucles o de rulos que caían sobre su costado. Ese no era el Cristo de la Biblia. Ese no es el Cristo de la Biblia. Pero sí irradiaba amor, irradiaba simpatía, irradiaba gozo. Atrajo a los niños. Ojalá yo tuviera un poquito de la capacidad que Jesucristo tenía con relación a los niños, ¿no? De poder hablar y atraer a los niños. Claro, los atrajo con su pureza, con su amor, con su compasión, atraídos por vidas distintas a la suya. A Pedro, Mateo, Zaqueo, el publicano, la mujer samaritana, a todas personas que fueron atraídas por el gran imán que era Cristo Jesús. Pero también no solamente atrajo a ellos, sino también a los enemigos. Lo odiaban, pero lo admiraban. Dice en el versículo 28 y 29 de Mateo, lo que leíamos recién, que aquellos que escucharon no eran sus amigos, se admiraban de la doctrina, pero no eran sus amigos. Y sigue atrayendo a los hombres. A usted lo atrajo Cristo Jesús, con su enseñanza. Porque si fueron atraídos por los hombres, vana sería vuestra fe. Se ocupan de él para honrarlo y también se ocupan para desprestigiarlo. Cristo es el tema inagotable en el mundo. 2000 años hace que se está hablando de Cristo Jesús. Y muchas personas siguen siendo atraídas por Cristo Jesús en el día de hoy. Qué pena que no es lo que debería ser, porque si una población de 7.000 millones de habitantes tenemos solamente el 2 o el 3% de cristianos en el mundo, quiere decir que no son tantos, pero hay algunos, y honramos a Dios a través de ellos. Pero también su mensaje atrae. Su mensaje, el que está escrito aquí en la palabra de Dios, trajo al mundo un gran mensaje. Dice en el Juan capítulo 1, versículo 1, que fue el verbo de Dios, la palabra de Dios expresada en el mundo. Trajo un gran mensaje. ¿Sabe cuál fue el primer mensaje de Jesucristo? El reino de los cielos se ha acercado. Este fue el mensaje. El reino de los cielos se ha acercado. O sea, Dios bajó a la tierra. Dios bajó a la tierra en la figura de Cristo Jesús. Dios se relacionó con los hombres en la tierra en la figura de Cristo Jesús. A las personas eran atraídas por sus mensajes. Dice en el libro de Lucas capítulo 5, versículo 1. Lucas capítulo 5, versículo 1. Dice la palabra del Señor. Y aconteció que estando él, Jesucristo, junto al lago de Genesaret, las gentes se agolpaban sobre él para oír la palabra de Dios. Sí, qué bueno es escuchar tal cosa o ver como una aguja en un pajar que diga esta frase. Porque muchos se acercaron a Jesús porque venían buscando que él los alimentara, porque él era milagroso, porque él multiplicaba los peces y los panes, y la gente se acercaba, venían los hambrientos para comer, y también al Señor curaba, el Señor sanaba, y mucha gente traía a sus enfermos, como aquellos 4 amigos, que en el libro de Marcos, el capítulo 2, dice que no pudiendo entrar por la cantidad de gente que había, que se agolpaban hasta la puerta, subieron al techo con su amigo en una cama
inválido, y abrieron el techo y luego con cuerda lo bajaron y lo pusieron delante del Señor, porque pensaban que Él lo podría curar. Pero escuchar que dice que la gente se agolpaba sobre Él para oír la palabra de Dios, esto es maravilloso. Esto es maravilloso. El Señor atraía a la gente con su mensaje. Su palabra era y es inteligente. La palabra del Señor es inteligente. Hablaba el lenguaje del pueblo. Hablaba de cosas que se refieren a la experiencia diaria, cosas que tocan el corazón. Hay una cantidad de parábolas que el Señor usó y estamos usando nosotros. Este año vamos a usar durante todo el año las parábolas del Señor para los versículos, porque era la forma de expresar a la gente cosas interesantes, importantes del diario vivir, de las cosas de todos los días. Tocaban cosas que tocaban el corazón y que tocan el corazón y que usted y yo podemos gozar al leer la palabra del Señor. Pero su palabra también es sencilla. No tenía frases grandilocuentes, no tenía palabras difíciles, no tenía cosas rimbombantes. Hablaba sencillamente y sin embargo lo de él era profundo, llegaba hasta el corazón, llegaba hasta lo más profundo. Podemos compararla con las de los filósofos. ¿Cómo son sus palabras? Nuestros comentarios son mucho más oscuros que las parábolas del Señor. A veces queremos llevar tan alto, tan profundo los conceptos de nuestra vida que quedamos ridículos delante de la sencillez del Señor, de las palabras sencillas del Señor. Pero también su palabra era autoritaria. Mateo 7:29 decía la palabra del Señor allí donde leímos, y esto está dentro del Sermón del Monte, en el 7:29 dice, porque les enseñaba como quien tiene autoridad. Y Jesús tenía autoridad. Su palabra es final. Su palabra es final. La palabra de los hombres puede ser disputada, peleada, pero la palabra del Señor es final. No se le puede añadir nada. Nos deja hacer. No hay nada para agregar. No necesita reformar su palabra, ni tampoco ponerle adiciones a su palabra. Pero también es palabra de Dios. La palabra del Señor es palabra de Dios porque está acompañada del poder de Dios para tocar corazones. Yo viví 24 años de mi vida en el mundo, con aquel concepto de que como era nieto de italianos, era católico, de la Iglesia Católica. Y no me interesó nunca entrar en una iglesia, escuchar la palabra, leer la palabra. No, sí cantaba los villancicos de Navidad, ¿sí? Eso sí. Pero no necesitó más que una sola vez para romper este corazón. Una sola vez. Domingo en la mañana, escuché, me fui a casa, dije, es posible. Pero en la tarde, a las 7 de la tarde, estaba listo para ir a la iglesia otra vez. Yo, que vivía en Dios, yo que servía a Satanás en todo, completamente. Cantamos los himnos. Roca de la eternidad, recuerda, qué hermoso. Roca de la eternidad, hermoso. El mensaje del pastor, la invitación, y caí de rodillas. Una sola vez, caí de rodillas. 54 años, así.
No importa la piedra cuán dura es. No importa cuánto el rigor del mundo ha endurecido la piel, los huesos, los cartílagos. La palabra de Dios está acompañada de poder, del poder de Dios. Y puede quebrar la roca más dura, la piedra más fuerte. Su mensaje sigue siendo de gran imán, un gran imán, hoy día. Y estoy seguro que en alguna parte del mundo, en este momento, alguna persona está diciendo, sí, seguro. Estoy seguro, aunque más no sea una de 7.000 millones de habitantes. No solamente su mensaje atrae, es un gran imán, sino también su ministerio. Dice la Biblia que pasó haciendo bienes. Su carácter descrito en su primer sermón en Nazaret. Mírenlo conmigo en Lucas, capítulo 4. Evangelio según San Lucas, capítulo 4. El versículo 19. 4:19. Dice la palabra del Señor allí, en aquel día en que, como todas las fechas, Él entraba en la sinagoga para glorificar a Dios. Dice en el versículo 16 primero, hasta llegar al versículo 19. Dice, y vino a Nazaret, donde había sido criado, y entró conforme a su costumbre el día sábado en la sinagoga, y se levantó a leer. Y fuele dado el libro del profeta Isaías, y como abrió el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor es sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Este era el mensaje que estaba dando. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar a los cautivos libertad y a los ciegos vista, para poner en libertad a los quebrantados, para predicar el año agradable del Señor. Y rollando el libro en el versículo 20, lo dio al ministro y sentóse. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirle: hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos. Su ministerio. El ministerio fue de salud. Un ministerio de salud. Acudían a él para ser sanado. Allá en el libro de Marcos, el capítulo 2, el versículo 9, el versículo 10 nos dice. También su ministerio fue un ministerio de consuelo. ¿Quién, sino Jesús, pudo decir aquellas palabras en Mateo capítulo 11, versículo 28? Venid a mí, los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. ¿Quién, sino Jesús, pudo decir esto? Fue un hito en aquellos días y sigue siendo la cima de la montaña hasta el día de hoy. Ir a Él, los que estamos cargados y cansados, para que Él nos haga descansar. Y vaya si lo hizo, y vaya si lo hace, y vaya si lo hará. ¿Por qué? Porque su ministerio es un ministerio de consuelo. Y desde entonces han venido a Él los tristes y los cansados. No ha sido en vano ni mentirosos los consuelos del Señor. No lo hay en otros. No lo hay en otros. Solo el Señor puede decir eso. Pero también su ministerio fue un ministerio de redención. Y redención es la obra completa. Decimos hemos sido salvos. Somos salvos por la sangre de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario. Aseguramos la salvación a través de la resurrección del Señor Jesús, porque entonces tenemos un Dios vivo y confiamos en un Dios vivo y esperamos en un Dios vivo. Pero todavía queda algo para que sea la redención completa, y es este cuerpo. Y esperamos aquel día cuando el Señor venga a buscarnos, el rapto de la iglesia,
el arrebatamiento de los cristianos, para en ese momento recibir de Él, para entrar en aquel lugar, en los cielos, con un cuerpo inmortal, incorruptible, semejante a pero ya redimidos completamente, alma, espíritu y cuerpo. Este es el mensaje, su ministerio de redención. Fue su cruz el coronamiento de la obra. Sin ella, solo hubiera tenido un éxito parcial. Pero sin la resurrección, aunque hubiese muerto, no habría esperanza para nosotros, porque entonces tendríamos un Dios muerto si no hubiese resucitado. Por lo tanto, la resurrección es el abrir de la flor, dándonos el total de aquello que Él nos prometió. Por ella, por la cruz, sigue atrayendo hoy con igual poder a los hombres de todas las razas y de todas las condiciones. No hay color de piel, no hay distinción de lengua, no hay distinción de economía. El flaco y el gordo, el rubio y el negro, el borracho, el ladrón, aquel que camina rectamente, todos pueden venir a Cristo y todos pueden recibir de Cristo la salvación. ¿Por qué? Porque fue para todos, porque por todos murió. Cristo es el que atrae y sigue atrayendo a los hombres de todas las razas, de todas las condiciones y de todo el lugar, en cualquier lugar. Cristo es el gran imán, es el gran imán. A veces es tan necesario un imán para ciertos trabajos en el mundo. Cuando hay que colocar tornillitos pequeños con un destornillador y no los puede agarrar con la mano, si el destornillador tiene un imán y engancha el tornillo, lo puede poner con el destornillador. Necesario. Cuando algo cae al suelo y no lo vemos, un imán sirve para recogerlo y traerlo nuevamente. Cristo es el gran imán, necesario, para que podamos ir a Él, acercarnos, estar con Él, vivir con Él, gozar con Él, mañana, tarde, noche, invierno y verano, en todos los lugares y en todos los lugares. Pero ¿sabe qué bueno que es saber que Cristo va con nosotros a donde nosotros vamos? Siempre y cuando aquel lugar sea permitido. Pregúntese hoy, pregúntese esta mañana. ¿Fue Cristo el gran imán para usted? Y si dice que sí, podemos decir aleluya, gloria a Dios. Pero pregúntese si Cristo sigue siendo el gran imán para usted hoy. Que eso es mucho más importante que ayer. Porque el ayer ya pasó. Vivimos esto hoy, con la esperanza puesta en el Señor de que existirá un mañana, solo por Él, y que ese mañana también Él será un imán, cuando allá en la nube, o allá, no sabemos dónde, en la nube el Señor venga a buscar a los suyos. Y viene a buscar a su iglesia.
que Él sea un imán para usted, que lo pueda levantar hacia ese lugar. Su iglesia, porque Él vendrá a buscar a su iglesia, porque el evento siguiente al arrebatamiento va a ser las bodas del Cordero. Y la iglesia que Él comenzó fundando cuando estaba en la tierra y que siguió existiendo a través de los siglos hasta aquel día, es su desposada, es su desposada. Por lo tanto, conviene saber verdaderamente cuál es la iglesia de Cristo, la iglesia que Cristo vendrá a buscar, establecida por Él en la tierra antes de partir y confirmada con la venida del Espíritu Santo el día de Pentecostés, y que luego los hombres continuaron guiados por el Espíritu. Cristo es el gran imán, no hay otro como Él, no existe otro como Él. Ojalá todos los que hoy estamos aquí podamos decir que fuimos atraídos por ese gran imán, pero que hoy día estamos sostenidos por ese gran imán, bajo su influencia. No podemos de pie, por favor. Quiero preguntarte para terminar. Sabiendo lo que es un imán, ¿sientes su atracción, ¿no? ¿Sientes la atracción de Cristo en el alma? Inclina tu rostro, por favor. Mientras estamos con los ojos cerrados, con las cabezas bajas, no mirando. No para contestarme a mí, no soy nadie. O sí, contéstate tú, contéstale al Señor. ¿Sientes hoy la atracción de Cristo como el de un gran imán en tu vida? ¿Te atrae Cristo? ¿Te atrae al punto de no poder pasar un día, unas horas, unos minutos sin pensar en Él, sin hablar de Él, sin leer de Él? Ojalá así sea, porque esa es la manera en que tu vida y mi vida y la vida de muchos es una vida de triunfos, de gozo, una vida placentera. Hermano Mario, puede dirigirnos a la oración. Padre nuestro, estamos bajo tu atención. Todos aquí unidos y hermandados, siendo fieles servidores. Tu presencia engrandece nuestro espíritu. Señor, eres el alimento por el cual vivimos. Sin ti, este mundo perverso no tiene razón. Esperando ese hermoso momento para estar en tus mansiones, para mirarte a los ojos, para recibirte plenamente en cuerpo, alma y espíritu. Gracias, Señor. Gracias por todo lo que tú nos das, Señor, por esta tu casa.
casa de oración, por los hermanos que minuto a minuto te necesitan, te necesitamos. Señor, y agradecidos por ese crecimiento que a través del Espíritu Santo tiene nuestra vida. Dios quiera, Señor, que eso tan maravilloso que nos has regalado puedan disfrutarlo también nuestros hijos, nuestros familiares, nuestros vecinos, nuestros amigos. ¡Qué riqueza nos has dado, Señor! ¡Qué riqueza! Hasta en los momentos de dolor, hasta en momentos en que sufrimos los reveses de este mundo, lo podemos gozar estando contigo. Para nosotros, los que estamos aquí, para los que, hermanos que por alguna razón no pudieron estar aquí, tú eres nuestro Rey. No hay nadie en este mundo que tenga el valor más grande que tienes tú para nosotros. Por eso, que esa bendición maravillosa pueda llegar a aquellos que todavía, aún hoy, no tienen el privilegio que tenemos. Señor, bendice esta iglesia. Aquí estamos tus servidores, dispuestos a recibir esa espada de doble filo para penetrar en los lugares donde está el enemigo. Bendice a nuestro pastor, que es tu siervo, y que a través de él recibimos tu palabra, tus enseñanzas, ese alimento que nos permite disfrutar de este mundo perverso. Bendícelo, bendice a cada uno de los hermanos, y en especial una oración para los hermanos que van a venir, que van a pasar esta puerta y que se van a entregar a ti. Amén. Señor, te pido en especial por los hermanos cristianos de Venezuela que están siendo matados y asesinados por la más cruel dictadura que existe en este tiempo, que están sufriendo, que están padeciendo hambre, como en tantas partes del mundo, obviamente. Pero tú estás con ellos. La justicia, tu justicia, Señor, llegará también para ellos. Te pido, Señor, también para los que están enfermos, te pido también la protección y la bendición para la hermana Elba en su operación. Es una hija tuya. Tú estás con ella, Señor. Te pedimos su pronta recuperación de esa operación. Y por todos los hermanos que de una u otra forma padecemos los males de este mundo. Gracias, Señor Jesús, una vez más. Claro que sí, lo declaramos abiertamente al mundo. Tú eres nuestro imán. Y agradecidos estamos. Gozosos estamos. Y te pedimos finalmente, Señor, para que, como decía hoy, aquellos que van a venir, esos hermanos que quieren recibir tu alimento, tengamos la sabiduría, Señor, para que con nuestras palabras, con nuestra evangelización los podamos acercar. Te pedimos todo esto en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Estamos despidiéndonos entonces en esta mañana, dando gracias al Señor por el lugar, también por lo hermoso del día, la presencia de cada uno de ustedes que nos han acompañado hoy. Que el Señor los bendiga ricamente. El miércoles a las 5 de la tarde nos reunimos para el estudio de la palabra y la oración. Y si no, el próximo domingo, veamos que también nos acompaña. El Señor los bendiga.